Quiero hablar referente a cómo vencer la preocupación y la ansiedad. Leímos unos versículos y para ustedes que están en casa, en una aplicación o ahí en casa, en Facebook, en YouTube, bienvenidos el día de hoy. Nuestra iglesia se llama Casa de Gracia, estamos en la comunidad de Chicago. Les esperamos aquí, hagan un Google con Casa de Gracia y Freddy de Anda y nos miramos aquí un día domingo. La palabra de Dios está hablando referente a sus hijos y cómo Dios quiere un cambio de vida. El versículo 12 nos dice un plan aquí el Señor y nos dice así: no os conforméis a este siglo. Y esa palabra conforméis es donde nosotros agarramos una palabra que a veces usamos, es un esquemático, un plan, un diagrama. Es hacer las cosas como siempre las hemos hecho, porque esto es lo que conozco. Pero muchas veces no es la manera que Dios anhela que hagamos las cosas. Simplemente estamos siguiendo un diagrama que tal vez trabaje en el mundo, pero no trabajará para los hijos de Dios. Y Dios dice, si vamos a trabajar juntos, si tu vida va a cambiar, tienes que cambiar el diagrama y tienes que aceptar mi diagrama para tu vida. Y después la palabra de Dios nos dice, transformaos por medio de la renovación ¿de qué? Si nuestros pensamientos no cambian, nuestra vida jamás cambiará. Acabamos de terminar 2 días de entrenamiento a matrimonios. Platicábamos el día de ayer en el auto, creo que dimos alrededor de 10 horas de enseñanza en 2 días. Y si hay una batalla que yo veo en el rostro de los individuales que vienen por ayuda, es que la mayor batalla no es la otra persona, es en su mente. Y con tal de que el enemigo te haga pensar que la otra persona es el problema y no cambiamos el diagrama y no nos transformamos, porque esa palabra transformación es donde nosotros agarramos y significa un metamorfosis. Yo antes era una oruga, pero Dios en su gracia quiere transformarme, quiere un cambio total de cómo uno vive. Y dice que nuestra mente necesita ser renovada. Y cuando uno vive con preocupación, ansiedad, temor, todos están en una diferente escala, pero todos tienen la raíz en el mismo lugar. Y muchas veces escalamos y muchas veces vamos de preocupación y después de la preocupación entra la ansiedad y después de la ansiedad llega el temor y después bajamos la escala del temor, pero ahora tengo ansiedad. Y muchas veces vivimos en esa escala. Pero la ansiedad es la emoción de sentirse incómodo, nervioso, muchas veces referente a el futuro, a un evento, a una persona o un problema de algo que está fuera de mis manos. Algo que yo no puedo controlar. Bueno, les tengo que confesar a ustedes, porque esta es una lucha que yo he batallado personalmente con mi Dios. Y no me paro referente a ustedes como alguien habiéndolo ya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo. Lo digo como alguien que está en un proceso todavía de que Dios me siga cambiando a mí para que yo pueda ser más a la imagen de su Hijo Jesucristo, como es la meta de cada uno de ustedes en su vida con el Señor. Y yo he vivido con temor, ansiedad. No estoy orgulloso de admitirlo. Ahorita peso
Creo que estoy en lo que yo llamo mi peso heavyweight, mi peso completo. Creo que ahorita, no me he pesado. Mi esposa me escondió la escala. Traté de hacer el keto diet y le dije, necesito pesarme. Ya les dije, pero quiero que lo escuchen el chiste. Y mi esposa me robó de ese privilegio y me puso en el keto mexicano. Dice que puedo comer poquito de todo, ¿verdad? Y ahora, cuando empezamos esta congregación hace 3 años y medio, yo llegué a pesar 155 libras. Eso es 40 libras de diferencia. Y literalmente antes de salir de la casa ponía piedras en mi bolsa porque aquí en Chicago hace mucho el viento y no quería que el viento me soplara. Me ponía pesas alrededor de los pies. Sí. Cualquier cosa me levantaba en la noche, pero te voy a decir cuál era mi problema. Mi problema no era externo. Mi problema era un problema principal. Y aquí es el problema principal de la ansiedad, el temor, la preocupación. Que mi padre me había pedido algo y yo estaba viviendo como un hijo huérfano. ¿Me escucharon? Yo no estaba confiando en la palabra de mi padre. Cuando le preguntaron los apóstoles al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Por primera vez los judíos escucharon a alguien referirse a Dios como Padre. Y esto de orar al Padre nuestro no simplemente es un título, es una relación. Muchas veces hemos reducido y no tenemos relación, tenemos religión. Oramos mucho, pero oramos como robots, sin significado, sin corazón. Y me di cuenta de una cosa porque yo tenía un esquema. Les doy un ejemplo. Trabajé casi 15 años dentro de la estructura aquí en Estados Unidos de una iglesia americana. Esa iglesia americana tenía recursos como pocas iglesias tienen. Edificios, colegios, escuelas, camiones de transportación, estudiantes de un colegio que iban a Chicago, transportaban gente hispana. Me habían ofrecido un auditorio para capacidad de 3,000 personas. Tenía 2 oficinas, de vez en cuando viajaba por aquí, por allá. Y después Dios viene a mi vida y me dice, Freddy, empieza una iglesia. Y empezamos una iglesia en uno de los barrios más peligrosos de Chicago. Pero mi problema era lo siguiente. Yo tenía un problema. Porque yo tenía una manera de pensar referente a la iglesia. De esta manera es la única manera que se edifica una iglesia. Y no conozco ninguna otra esquema, no conozco ningún otro diagrama. Yo no sé, Dios, ¿me vas a mandar a fracasar? Porque esto es lo único que yo conozco y no puedo desarrollar lo que yo conozco. En Lucas capítulo 5, si ustedes me acompañan allá el día de hoy, hay un hijo que se ha ido de la casa del padre. Ahora quiero que sepan que es un hijo, es parte de la familia. Muchas veces miramos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Como una historia muy distante. Porque uno dice, bueno, yo no tengo un padre adinerado como el pródigo. Yo no me he ido a malgastar dinero y no nos identificamos con la historia, pero creo que cada uno de nosotros, si somos honestos, tenemos áreas pródigas. Áreas donde le decimos a nuestro padre, no te necesito. En la área matrimonial, yo tengo mi diagrama. Yo tengo mi manera de vivir. En la área de mis finanzas, de mis hijos, yo así soy. ¿Y qué?
Y no pueda ser que es dinero, pueda simple ser que hay áreas de tu vida donde tú le has dicho a tu padre: en esta área de mi vida yo sé mejor, dame a mí mi vida, tomaré mi vida en mis propias manos. Y el pródigo se va de la casa del padre, es un hijo. Y la palabra de Dios nos dice en San Lucas capítulo 15, versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué? A faltarle. Ahora, denme su atención, por favor. Dios permite ciertas cosas que lleguen a tu vida porque Dios sabe que es lo único que nos va a despertar hacia Él. Y muchos de ustedes en ciertas áreas de su vida, tú tienes un esquemático, tú tienes un diagrama de así son las cosas, así correrán las cosas, yo estoy convencido. Mira, te voy a dar unas palabras peligrosísimas el día de hoy. Cuando gente usa estas palabras, nadie tiene problemas como yo o nosotros tenemos problemas. Ustedes están aislados y la meta del enemigo es aislarte. La meta del enemigo es aislarte. La meta del enemigo es que tú te sientas que nadie tiene, nadie sufre, nadie te entiende. Tú estás solo y abandonado y abandonada. Esa es una mentira del diablo. Nadie tiene un caso como nosotros tenemos caso. ¿Tú sabes qué espíritu es eso? Espíritu de gente abandonada y huérfana. Romanos capítulo 8. La palabra nos dice, y guarden ustedes en Lucas porque vamos a regresar a Lucas, y creo que muchos de ustedes deberían de mirar Romanos capítulo 8 y anotarlo en su vida. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 y verso número 15, pues no habéis recibido espíritu de ¿qué? ¿Esclavitud a qué? ¿Esclavitud a qué, gente querida? Preocupación, ansiedad, temor. Ahora, por ejemplo, yo fui pródigo, escúchenme. Yo era un pródigo pastor empezando una iglesia lleno de temor. Y fue que mi padre me trajo a mi fin. Y me dijo: Freddy, tú tienes una esquemática equivocada, un diagrama equivocado. ¿Tú crees que yo te necesito a ti para edificar una iglesia? Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Ninguno de nosotros. Y mi padre me dijo algo muy claro: Freddy, deja ir, confía en mí. Y muchas veces no miramos que nosotros donde nos encontramos en esa área donde queremos mantener el control y tenemos una barrera en nuestra mente. No nos queremos considerar pródigos. Queremos que nuestra manera funcione. Y no hay ninguna otra manera, porque esta es la única manera. Y nadie tiene un caso como yo tengo este caso. Y nadie tiene un hombre tan difícil como el mío. Y nadie tiene una mujer tan difícil como la mía. Y nadie tiene un abuso, un pasado como yo tengo este pasado. Y nadie tiene esta situación. Mi situación es única. Y nos sentimos aislados. Y tenemos espíritu de huérfanos. No espíritu de hijos. Y parte de mi problema era mi niñez. Que me crié sin padre. Y si yo tenía algo en mi bolsa es porque yo había trabajado por él. Yo no tenía un centavo si yo no trabajaba por él. Yo no podía ir a mi papá y decir: dame 25 centavos, dame $1. No lo tenía en mi vida. Yo no estoy acostumbrado a eso. Como mucho hombre hispano, yo me lo he ganado. Pero sin saber ese diagrama en mi cabeza, es como que Dios me necesita a mí
cuando lo único que Dios quiere es un hijo, quien amar. Y nos encontramos de esta manera. A la edad de 14 años conozco a mi papá. Mi papá es un hombre trabajador. Mi papá es un hombre luchador. Mi papá ha edificado su propia empresa en Estados Unidos sin saber leer ni escribir. Un hombre sumamente trabajador, mi padre. Sumamente trabajador. Pero mi papá tiene cierta manera de pensar y es trabajo, 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 trabajo. Esa es mi educación. Trabajo, 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 trabajo. Entro al mundo de la iglesia y ¿sabes qué traigo? Traigo una ética de trabajo, 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 trabajo. Y después decimos, fue Dios. ¿De veras fue Dios? Porque hay mucho que hacemos en el nombre de Dios que no es de Dios. ¿Y en qué área de tu vida el día de hoy? Tienes una área, porque eres hijo que tiene padre, pero eres un hijo pródigo. Y miren lo interesante del pródigo. Y recuerden, tarea para hoy, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Pónganlo en la pantalla porque lo quiero leer en voz alta. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿Esclavitud a qué? Temor, ansiedad. Recuerdo mujeres en la iglesia venían y le traían comida a mi esposa. Dele de comer al pastor, se nos va a morir, por favor. Gracias, Pablo, por las gorditas, te las agradezco. Para estar, ¿qué dice? ¿Otra vez en qué? Mira lo que la Biblia está diciendo. O sea, ¿te salvé o no te salvé? Ahora, está hablando a hijos. Hay muchos de ustedes el día de hoy que son creación, pero no son hijos. Y por eso yo les dije el día de hoy, a mí no me importa tu etiqueta, tanto que me importa quién vive en tu corazón. Hay muchas iglesias, pero solamente hay un Salvador y su nombre es Cristo Jesús. Solamente hay una puerta de entrada al cielo y su nombre es Jesús. En Facebook la cosa, y estoy tirándole a la audiencia de Facebook el día de hoy. Yo soy católico, yo soy católico, yo soy católico. Yo ni te digo qué soy. No te lo digo ofensivo. Y es casi como que tenemos una barrera y lo único que estoy tratando de hacer es predicarte la palabra. Y decirte quién cambia vida es Jesucristo. Es Jesús. Espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Pero yo no estoy impuesto a depender de mi papá. Yo no sé cómo dejar ir las cosas. Yo soy de arreglar las cosas y luchar y lo voy a hacer a mi manera. Ese es mi diagrama. Ese es mi entrenamiento. Y por esto Dios nos dice en Romanos 12, renovaos. ¿De qué manera? Por la transformación de vuestro entendimiento. Ahora déjenme ligarlo acá con el pródigo en Lucas 15, por favor, porque ya me alejé tanto de las notas que ya ni sé dónde ando con ustedes este domingo. Pero hay algo aquí que pasa en la mente del pródigo. Y hasta que esto no pase, no habrá cambio en tu vida. Hasta que esto no pase, no habrá cambio en tu vida. Porque este no es un cambio externo forzado.
Nadie puede ser salvo de cualquier situación de ansiedad, de preocupación, de temor, hasta que primero no realizamos la condición mala en la cual andamos. Y la palabra dice en Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿qué? Y así me siento yo empezando una iglesia. Empezamos una iglesia en uno de los peores barrios de Chicago. El pastor quien nos prestó el templo dijo, aquí ustedes no pueden venir en la noche, porque es uno de los barrios donde tienen más asesinatos en Chicago. Chicago es número 1 capital de asesinato en Estados Unidos. Número 1 en Estados Unidos. Y el pastor dice, Freddy, aquí no, aquí balacean a gente en la noche. Recuerdo que alguien vino a visitarnos y creo que teníamos como 3 baños, ni había suficientes baños. Y alguien se burló de nosotros porque no teníamos baños. Y hay momentos en tu vida que Dios te quiere traer a tu fin. Es bueno sentirnos humillados. Es bueno cuando Dios, perdone la expresión, te desnuda en su presencia. Donde te hace realizar que todo lo que tú llamabas importante, todo el diagrama del mundo que tú tenías, no era lo importante. Y el Padre permite que uno llegue a lugares en su vida donde decimos, Abba Padre. Y lo que Dios estaba tratando de hacer en mí es enseñarme que yo no era un hijo, un pastor huérfano, pero que yo tengo un Padre a quien yo puedo acudir. Pero mi problema era aquí, mi problema no era externo. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Increíble. Hay muchas veces en la vida, escucha, siendo hijos, que tenemos una mesa con el Padre. Para mí los cerdos son, una vez más, la comida que este mundo ofrece. Palabra fuerte, la porquería que muchas veces nos comemos de información. Mala manera de pensar, mal diagrama y vamos de mal en peor. Es muchas veces las personas más cercanas a tu vida, según tus amistades. Gente que no te conduce hacia los caminos de tu Padre. Cuando una pareja empieza a citar, veo un muchacho allá atrás, se casó con una buena muchacha, le fue bien a él, no sé cómo le fue a ella. Ríanse, estoy bromeando. Benji, te voy a avergonzar, córrele para acá, hijo, córrele para acá. No, véngase para acá y córrale. Móntese su caballo allá, guerrillense y vámonos recio. Este muchacho de guerrero. Les voy a enseñar algo esta mañana y lo voy a avergonzar un poco. Benji es un joven aquí de nuestra iglesia, casado. Benji se casó con la directora de nuestras finanzas de la iglesia. Una muchacha muy hábil. Benji es un hermoso muchacho. Te voy a avergonzar, ¿ok? Gracias. Hace años, él se me acercó a mí y me dijo, pastor, quiero citar a una muchacha. Ella asiste a este colegio bíblico. Y yo le dije, hijo, solamente hay un problema. Right? It's okay. It's okay. Le dije, hijo, tú trabajas en una cantina y sirves alcohol a la gente y donde ella está estudiando para servir a Dios. Yo no creo, hijo, que eso va a funcionar. Tienes que tomar una decisión. Las cosas no trabajaron. Empieza a citar a esta muchacha que está estudiando una maestría para servir a Dios. Otra muchacha,
con la cual era su esposa. Ella un día se sienta con él, no conozco toda la historia, y dice, si va a haber un futuro para nosotros, yo no quiero que ese sea tu trabajo a largo plazo. No creo que es un ambiente bueno para un hijo de Dios. ¿Todavía trabajas ahí? No. Watch. Yo siempre le digo a los solteros, para mí hay una clave si estás con la persona, es uno de los ingredientes necesarios si estás con la persona correcta o incorrecta. La relación de ustedes los está acercando a su padre o los está alejando de su padre. Y si tú estás citando a una persona que te está alejando de tu padre, tú estás citando a la persona equivocada. Citar a esa muchacha le ayudó a los dos, porque ambos han decidido acercarse a su padre. Y hay momentos en la vida, gracias Benji, Dios te bendiga. Hay momentos en la vida, sí, que tú estás haciendo algo que no le agrada a tu padre, pero tú dices, yo no lo veo tan mal. Yo pienso de esta manera. Y la cosa es que cuando uno es un hijo, una hija en fe, no es lo que yo razono, es lo que mi padre dice. Y eso toma mucha confianza. Eso toma fe muchas veces de despojarse de mi manera de pensar. Y el único que puede renovar tu entendimiento es Dios. Pero Dios no puede depositar nuevo entendimiento hasta que primero tú no realices donde está mal tu entendimiento y despojes ese entendimiento y Dios te traiga un nuevo entendimiento. Pero termino con el pródigo, ¿no? Versículo 16 de San Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y noten ahora lo que pasa. Y aquí está para mí la clave para la vida de cualquier persona pródiga. Pero hay áreas donde tú y yo somos pródigos porque no queremos confiar en nuestro Padre. Y aquí está la clave, versículo 17. Y volviéndose en sí. Es como que un día el pródigo está ahí comiendo y el cambio no pasó externamente. ¿Dónde pasó el cambio? Y volviéndose, ¿dónde? En su mente. Dijo, oh, yo estoy mal. Yo pensé que el problema era mi padre. Volviéndose en sí. ¿Dónde pasó? ¿Dónde inició ese cambio? En él. En él. En él. Y ahí es donde él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Ahora mira su mentalidad. Un jornalero era un siervo de paga. Right? Él va con la mentalidad de voy a que me entrenen y le voy a pagar de regreso a mi papá. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa, Freddy, estoy tan lejos de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué precio tengo que pagar yo? Bueno, una vez más, ¿qué dice Dios? Versículo 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre ¿qué? Su cuello. Escuché una vez a mi hermano Miguel predicando sobre este pasaje. Yo nunca lo había escuchado, él lo leyó con un comentarista bíblico y se me quedó grabado el pensamiento. Dijo que la razón que el padre corrió hacia el hijo es porque en la antigua ley de Moisés, cuando un hijo era rebelde, el pueblo lo empezaba a apedrear. Y la razón que el padre corre al hijo es para que los vecinos no empezaran a apedrear al hijo. Y lo cubrió él en su gracia. El hijo venía a trabajar. El padre simplemente estaba contento de poder amar
a su Hijo. Dios no trabaja como tú trabajas. Dios no piensa como tú piensas. Tu Padre simplemente quiere que dejes ir y vengas a Él. Les leo unas notas y cierro este domingo. Ansiedad es la emoción de sentirse incómodo, nervioso referente a un evento, una persona, un problema del cual no puedo controlar. Preocupación es cuando permito que un pensamiento habite, more, difícil, problema, crónicamente en mí. Preocupación puede crecer y volverse ansiedad o temor. Y el temor puede disminuir y volverse ansiedad o temor. Simplemente son diferentes grados del nivel. Pero hay un mandamiento que se mira a través de toda la Biblia. No temáis. No temáis. Ponte a pensar de qué cosas tú has sentido que tu Padre te ha pedido a ti. Y lo primero que haces es empiezas a razonar humanamente y dices, no, ¿cómo va a trabajar eso? No. Y seguimos bajo nuestra manera de hacer las cosas. Ese era mi problema. Yo no comprendía cómo yo iba a hacer lo que Dios me había pedido y me llené de temor. Pero fue en ese proceso de temor que tuve que darle vuelta, porque literalmente me la pasé, ni les puedo decir cuánto tiempo, simplemente entregándole diariamente cada pensamiento a mi Dios, y volteé mi ansiedad en oraciones. Y Dios empezó a través de su gracia a enseñarme a mí que Él no me necesitaba a mí, que yo lo necesitaba a Él. Pero es una tremenda manera de pensar. La presencia de Dios se describe como la presencia de paz en tu vida. Cristo dijo, mi paz os doy. No les doy la paz de este mundo, es una paz del cielo, una paz de mi Padre. La presencia de Satanás siempre se asocia con preocupación, temor. Y cuando uno está viviendo bajo preocupación y temor, no es Dios. Miren Filipenses 4:6, por favor, en sus Biblias, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de ¿qué? Acción de gracias, porque Dios me está convirtiendo. Estoy en un proceso de cambio, en un proceso de confiar como un hijo. Uno de mis hijos el sábado pasado se me acercó y hay algo que no me gusta a mí. No me gusta a mí cuando mis hijos me hacen una pregunta y la hacen a medias. No sé si ustedes saben de lo que estoy hablando. Papá, ¿cómo? Como padre eso me molesta a mí. Que yo quiero que ellos tengan confianza de venir a su papá. Si yo no creo que es algo saludable, voy a decir que no. Mi hijo viene y dice, papá, mis amigos van a ir a un lugar, cuesta $15. Claro, hijo. ¿Y me puedes llevar, papá? Claro. Voy, lo dejo, le doy su dinero. Le dije, mire, lleve un poquito extra para si un niño necesita, hijo. Lo dejo, le digo, tu amigo tiene un celular, la casa está a 10 minutos. Me llamas, te recojo. No les puedo decir a ustedes el gozo que a mí me trae poder proveer para mis hijos. ¿Qué gozo le trae a tu padre poder suplir tus necesidades? Mateo 6:25, si me acompañan, quiero leerles ese versículo, nos dice así, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Poco a poco, Dios está tratando de arrancar las áreas pródigas de mi vida. Las áreas donde yo tengo un diagrama equivocado. Las áreas
donde no le agradan a Dios. Miren, vivimos en un mundo que es cruel, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que se está alejando cada día más y más de Dios. Vivimos en un día donde el diablo más que nunca está tratando de aislar a la gente. Recuerdo cuando Dios mandó a los espías en Números 13 para que conquistaran la tierra. 10 regresaron con temor. 10 regresaron diciendo, nosotros, estas son sus palabras, a nuestro parecer éramos como langostas. ¿Notaron lo que estaba pasando en Números 13? Acompáñenme allá, está en el Antiguo Testamento porque quiero que ustedes lo miren. ¿Y saben lo que yo aprendo de esto? Que de cada 12, 10 tienen un problema en cómo ellos mismos se miran. El problema de ellos no era en Dios, el problema de ellos era en su mente. Y el problema en su mente era que no sabían cómo iban a conquistar gente de gigantes, tierras, porque ellos estaban derrotados en su mente. Y la palabra de Dios nos dice en Números 13, dice así, versículo 31, dice así, mas los varones que subieron, Números 13, 31, mas los varones que subieron con él le dijeron, no, ¿qué? Ahí paren. Ahí está. No podemos. Si hay una pregunta común que se me hace es, Freddy, ¿tú crees que hay esperanza? Y le dije a la gente en el retiro, en cualquier situación, yo creo porque sirvo a un Cristo resucitado y a un Dios vivo. Yo sirvo al Dios de la segunda oportunidad. Pero el problema no es lo que yo creo. El problema es lo que tú crees. Mandan a 12 espías, 10 regresan con un problema de no puedo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Freddy, este problema es más grande que yo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y después hablamos negativamente a nuestra situación. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Versículo 33, también vimos allí gigantes. Miren qué hace la congregación. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y ahora se están quejando en contra del liderazgo. ¿Dónde estaba el problema de ellos? En su mente. ¿Recuerden dónde iban? Iban hacia la tierra prometida. Dios ya se las había prometido. Y ahora dicen, por las circunstancias, el problema de ellos es que pararon de confiar. Y nuestro problema más grande es que paramos de confiar. Y ese ha sido uno de mis grandes problemas. Y Dios permite situaciones en mi vida que me traen a mi fin, a tu fin, para decir la manera que tú has pensado, la manera que tú has hecho las cosas, no es la manera mía, Freddy. No es lo que yo bendigo, hijo. Y por esto te traigo a tu fin, para que tú llegues al principio donde yo anhelo cuidar de ti. Proverbios 23, 7. Me quedan 5 minutos y termino. Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si no te gusta lo que está pasando en tu vida, tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué está llenando mi mundo de pensamientos? ¿Estoy basando mi observación en mis circunstancias? ¿O estoy tratando de entregarme a mi Padre en oración? Muchas veces se nos olvida que nuestros pensamientos son nuestra torre de control y todo lo demás en la vida es un resultado de lo que pasa por la torre de control. Pero muchas veces tenemos un diagrama antiguo, un diagrama que no vino de Dios.
no ha pasado la transformación de nuestro entendimiento. Y hay muchas personas que no les gusta dónde están por pensamientos equivocados. No les gusta dónde se encuentran. Y después hay otras personas que sí les gusta dónde se encuentran. Una persona me miró en la tienda hace meses y me miró con ojos de pobrecito. O sea, entré yo a la tienda, él y se quedó en el vehículo, tenía yo que agarrar algo rapidito. Y la persona me miró, sabía que habíamos empezado una iglesia y me miró y me miró así, me dijo, ¿cómo estás? No les estoy exagerando. ¿Cómo estás? Y yo miré a la persona y te lo digo de corazón, miré a la persona, sonreí y le dije, estoy lo más saludable, lo más feliz que he estado en toda mi vida. Estoy más vivo que nunca. Te voy a decir por qué. Porque vivo con menos presión, menos preocupación, menos temor, menos ansiedad. Porque mi Padre me ha educado a acercarme a su regazo. Y yo vivo más tranquilo y más gordo que nunca porque voy para las 200. En general, miramos nuestras fallas, nos miramos como langostas, nos miramos como fracasos. No nos miramos como hijos que tienen una mesa y un padre que puede suplir sus necesidades. La clave de la transformación, y la transformación significa un cambio completo, es una nueva forma de pensar. Es entregar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, yo les he dicho esto, es una de mis favoritas frases, todo pensamiento que viene a tu vida, se le pregunta al pensamiento, ¿vienes de Dios? Y si no vienes de Dios, no eres bienvenido en mi vida. Pensamiento, ahí viene un pensamiento, ¿verdad? Que te quiere llenar de temor. Dios es paz, el diablo es temor, tú no vienes de mi Padre, te rechazo pensamiento. Tú no eres bienvenido en mi vida. No eres bienvenido en mi vida. Y por esto es que aprendemos a renovar nuestro entendimiento. Pero para mí todo tiene que ver no solamente con tu mente, pero con la confianza que tienes en tu Padre. Y cuando tú empieces a deshacer los diagramas de antes y empieces a saber que no eres tú, que es todo Él. Y en tu mente dices, yo he pecado, bueno, necesito acercarme a Dios otra vez y echarle ganas. I don't know, es una de mis frases. No es que te digo que no la debes usar, pero yo he visto mucha gente echarle ganas y fracasar. Porque el pródigo dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a echar ganas. Y el papá no quería que le echara ganas. El papá simplemente quería un hijo a quien amar. Un hijo quien confiara en él. Y muchas veces estamos estresados, cargados, afanados, ansiosos, porque tú lo quieres hacer todo. Y porque tú tienes una manera de pensar. Y Dios te trae a tu fin. Porque Dios quiere empezar una relación íntima de padre e hijo. De padre e hija. Ayer llegué a mi casa después de 2 noches fuera por el retiro. Abro la puerta y ahí viene mi hija de 6 años. Se me tira encima con todo su peso encima. Le había dicho a su madre, mami, cuando tú y papi no estén, la mitad de mi corazón no va a estar en la casa. Oh, yeah. Oh, yeah. Ella ya me pidió cita, ¿qué vamos a hacer? Shh. Shh. Tú necesitas a tu padre no te necesita a ti. Dime dónde estás a tu fin. Dime dónde Dios te ha traído a tu fin. Y no es que Él necesita que tú seas un jornalero, que tú le eches más ganas. Él simplemente quiere que admitas dónde te encuentras, que tu manera no ha trabajado, que el diagrama del mundo no ha trabajado. Y quiere que te entregues en confianza en sus manos.
y vivirás en una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Están en un proceso. Un metamorfosis es un proceso. No pasa de la noche a la mañana. Pero en tu Padre es posible. Paremos de tener espíritu de huérfanos y clamemos el espíritu de adopción de Abba Padre. De Abba Padre. Oremos juntamente, por favor, en este domingo. Padre, usted es bueno con nosotros y agradecemos tu palabra, lo que haces en nuestras vidas. Y Padre, nosotros muchas veces pensamos que el problema es externo, cuando en sí el problema es en mí. Dejo que el temor reine. Dejo que la ansiedad me robe. Dejo que la preocupación me dome. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengamos a Él como Padre. Padre, te pido que no tengamos espíritu de temor, espíritu de huérfanos, y nos ayudes a entender que somos hijos amados. Hijos amados. No es de echarle más ganas, es de creer a Dios y tener fe en mi Padre. Cuidado con mirarte como una langosta. Cuidado con decir que es imposible. Dios no te creó para vivir en fracaso. No, Dios no te creó para vivir en temor. Ustedes no se casaron para terminar en divorcio. No, 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 no. Admite tu error. Confía en Dios. Tu manera no trabaja. La manera de este mundo no trabaja. Ahora quiero que me presten la vista los visitantes, solamente los visitantes, iglesia orando.